Buenas noches a todo nuestro emancipado auditorio. Hoy vamos a hablar de un autor que a lo mejor muchos de ustedes nunca han oído nombrar, aunque a pesar de que el señor ha hecho algunos programas en Canal 22, el señor se llama Víctor Ronquillo, que más que autor de ficción, más bien es como reportero por el tipo de libros que escrito. Por ejemplo, tiene un libro que estuvo nominado al premio Rodolfo Walsh, que se llama La muerte viste de rosa, el cual nos habla de una serie de homicidios que hubo ahí en el estado de Chiapas, homicidios que sufrieron unos travestis. Este libro de Víctor Ronquillo pues es un libro bien interesante porque además saca la versión de que varios de estos travestis asesinados participaron en una fiesta privada donde hubo varios políticos de ese estado de Chiapas, ¿no? Entonces, ahí la historia es que hubo una grabación y para evitar que tuvieran problemas estos políticos famosos del estado de Chiapas, pues tuvieron que escabecharse a todos estos travestis que participaron en esa fiesta. Bueno, o sea que es como para borrar evidencias, exactamente. Híjole, qué radical, ¿no? Sí, porque además encontraron los cadáveres ahí regados y como sucede por lo general con los travestis y con las personas que son distintas a lo que se supone dicen que es normal, pues nunca los investigaron y ahí siguen impunes esos muertos. Ajá. Esos cadáveres, pues ahí están, ¿no? Bueno, luego también tiene otro libro que se llama La guerra oculta, impunidad y violencia policíaca, y un libro que escribió junto con Paco Ignacio Taibo II que se llama El caso Molinet. Este muchacho Molinet, pues resulta que lo acusaron de haber asesinado a su sirvienta, pero ahí las únicas pruebas que tenían en contra de este Molinet, de Pablo Molinet, es porque el muchacho pues era un seguidor de la música gótica y tenía pintados en la pared de su recámara extractos de canciones y de poemas así bien especiales del tipo gótico. ¿Para qué te refieres con especiales? Pues que hablaban de muerte, de sangre, etcétera. Entonces, pues la policía cayó que como el muchacho tenía una recámara así, pues probablemente era un asesino, ¿no? Entonces lo metieron a la cárcel acusado de haber asesinado a su sirvienta. Fue un caso que al final resultó que se pudo comprobar que este Pablo Molinet era inocente y sí salió de la cárcel, pero pues más que nada de eso se debió a la presión que se dio por parte de los amigos y de escritores como Paco Ignacio Taibo II y Víctor Ronquillo. Bueno, también Víctor Ronquillo también ha escrito novelas, tiene una serie de 3 novelas que se llaman Sicario, Secuestro y Conspiración, que hablan acerca del narcotráfico. Como se dan cuenta, pues aquí Víctor Ronquillo nos habla de ciertos aspectos actuales. Y luego tiene otro libro que más que nada es como un reportaje que se llama Nosotros los Otros, y como subtítulo le pone Las distintas caras de la discriminación. Este libro sirvió para que se basara en su serie de programas de Canal 22 que también se llama Nosotros los Otros, y que habla de los sectores discriminados de nuestra sociedad, sectores que se pueden enumerar o se pueden enlistar, y ustedes ahorita se van a dar cuenta de lo evidente que son discriminados todos estos elementos de la sociedad. Por ejemplo, los indígenas. Resulta que en un país donde la pobreza abunda, los más pobres entre los pobres son los indígenas. Si ustedes van al estado de Guerrero, por ejemplo, ahí van a encontrar los municipios más pobres del país. Y resulta que muchos de los pobladores de estos municipios son indígenas. También tenemos a los indígenas en la ciudad que, pues también siendo parte de estos
elementos de la pobreza de la ciudad, aunque aquí como en la Ciudad de México, pues realmente los indígenas pues como que tienen más posibilidades de defenderse, ¿no? O sea, no es tanto, no están sumidos en la miseria como en sus poblaciones originales, sino que aquí pues se dedican a una serie de actividades, como ustedes los habrán visto ahí en el centro, donde se dedican a tejer ropa. Y bueno, pues ahí le buscan ellos y siguen manteniendo sus costumbres locales, etcétera. Bueno, luego tenemos a las mujeres, otro sector discriminado, y principalmente a las mujeres trabajadoras, ¿no? Donde sí está comprobado que luego ganan menos que los hombres, no importando que tengan o realicen el mismo tipo de trabajo que estos, y pues les pagan menos, ¿no? Que además, pues, como sucede en muchos hogares, las mujeres tienen la doble carga de trabajo. Las mañanas salen a trabajar a una fábrica, o trabajan de sirvientas, etcétera, o en oficinas, y en la tarde regresan a realizar el trabajo doméstico, ¿no? Entonces es la famosa doble carga de las mujeres trabajadoras. Luego también tenemos a las mujeres como víctimas de homicidios, ¿no? Una situación que empezó a hacerse terrible allí en Ciudad Juárez, aunque realmente es una situación que todo el país se produce, ¿no? En el mismo Distrito Federal, pues también encontramos un alto porcentaje de mujeres asesinadas, que aquí la desgracia es que muchas de estas mujeres son asesinadas por sus propios maridos o cónyuges. Luego tenemos a las mujeres trabajadoras, pero trabajadoras domésticas, donde muchas de ellas pues ganan menos del salario mínimo vigente en su localidad, y que además pues son tratadas bastante gacho, para decirlo con esa palabra, por parte de sus patrones. Bueno, luego tenemos otro sector discriminado, como son los niños, pero aquí no estamos hablando de los niños de la calle, sino más bien niños que viven en familia, pero que no saben cuál va a ser su futuro. Bueno, pues ya ni siquiera los maduros sabemos cuál va a ser nuestro futuro en este país, ¿no? Pero los niños pues están peor, porque apenas están apareciendo en la vida, y luego pues terminan con eso, con esa denominación de los ninis. Luego tenemos otro sector también discriminado, como son los migrantes, pero no solo los migrantes mexicanos, sino los migrantes centroamericanos, los cuales a partir de que salen de su país tienen que atravesar todo el territorio mexicano para llegar a Estados Unidos. De ahí pues ellos son víctimas no solo de los llamados coyotes o polleros, sino que son víctimas de todas las distintas policías que hay en México, de los mismos soldados, donde ven un migrante y estos abusivos o abusadores pues ven el signo de dinero, ¿no? Entonces estos migrantes centroamericanos pues sí, si llegan a Estados Unidos, pues es que fue un triunfo para ellos, porque lograron sobrevivir. Bueno, y dentro de muy poco tiempo se va a generar aquí un problema muy fuerte, porque muchos no alcanzan a llegar, o encuentran una forma de sobrevivir. Claro. Aquí en México, pidiendo ayuda, haciendo algún trabajo, y vamos a ver que dentro de unos pocos años se va a generar un problema, y va a empezar la gente a decir que por qué están aquí, que qué están haciendo, y nos quitan el trabajo. Lo que pasa en otros países, nada más que aquí es de tránsito todavía y no se quedan tantos, pero para allá vamos. Exactamente. Bueno, luego tenemos otro sector discriminado, los homosexuales. Los homosexuales, que a pesar de que digan de que ya está cambiando el punto de vista de la población, pues realmente siguen siendo discriminados, ¿no? Se sigue viendo mal a los homosexuales, hombres como mujeres, y no se diga los llamados travestis. Luego tenemos otro sector que serían los niños de la calle, pero también aquí el autor Víctor Ronquillo nos habla de que realmente ya más bien se tendría que hablar de la población callejera, porque ya no hay niños, también estos niños crecen y forman familia, y es una familia que vive en la calle. Así es. Más bien tendrían que llamarse, como en otros países, la población sin techo. Y bueno, pues ahí están, se calcula que aquí en lo que es la Ciudad de México, pues hay hasta
más de 3,000 personas que no tienen techo. Bueno, había que ver porque hay diferentes estudios en distintos momentos y obviamente ahí las metodologías al cambiar pues miden cosas diferentes, ¿no? Yo supe de un estudio que hicieron a finales de los 90, principios de este siglo, el DIF nacional y en la Ciudad de México encontraron 25,000 menores que vivían trabajando en la calle, y de ellos una fracción totalmente, o sea, las 24 horas vivían en la calle, pero si tenemos 25,000 trabajando en las calles, hablando solo de menores, pues habría que sumar, como dices, todos los adultos y otras personas, y con estos últimos 15 años de pobreza creciente, pues quién sabe en qué nivel estemos ya de personas que tienen que vivir prácticamente toda su existencia en la calle. Exactamente, pues porque además los vemos en el metro. En el metro ya ni siquiera venden, simplemente piden dinero, ¿no? Sí. Entonces, pues, sí es terrible, y para mí lo peor es que cada vez hay niños, he visto niños de 2 años, 3 años pidiendo dinero, y los he visto a las 11 de la noche, ¿no? Niños que ya deberían estar dormidos, ¿no? Y para ellos no hay horarios, porque como no tienes casa y no tienes cómo sustentarte, claro. Y desgraciadamente para los padres se convierten en un instrumento de explotación, aunque ellos no quieran, porque les dan más fácil si traen al niño en brazos entre el tráfico o en el metro, o les dan más fácilmente dinero al niño si lo ven solito, y entonces pues las personas que están en esa circunstancia aprenden eso y lo aprovechan, y soy horrible, pero finalmente es una estrategia de sobrevivencia que no es aceptable, pero lo que tendríamos que hacer es evitar que hubiera personas en esas circunstancias. Por supuesto, ¿no? Pero el sistema económico del país pues realmente no da mucho, no da mucho, además ni les importa, ¿no? Porque estos es población excedente que ni les preocupa las consecuencias, ¿no? Pueden morir en la calle, pueden morir asesinados, como en Brasil, por ejemplo, donde los gobiernos se dedicaron a solucionar ese problema asesinando a los niños de la calle o a la gente de la calle, ¿no? Aquí en México no hemos llegado a esa situación, pero ahí están, no hay preocupación, que ellos sigan en la calle mientras no causen problemas. Y como no tienen forma de quejarse ni hacer oír su voz al respecto, pues entonces no generan un problema político, y los gobiernos dicen, pues es que ahí andan. Ajá. Exactamente. Bueno, luego también tenemos a los infectados de SIDA, que son otros discriminados, a los sordomudos, pareciera que los sordomudos no son discriminados, pero también. Luego tenemos un sector o una situación de la que nadie se va a salvar en este país, como es la ancianidad. Los ancianos es un sector discriminadísimo, empezando dentro de su familia, ¿no? El anciano es una especie de bulto que allí está. Los mismos gobiernos mexicanos pues tampoco les interesa, con eso les preocupa más si las pensiones perjudican al sistema económico, ¿no? Entonces, pues por lo general todos estos pensionados pues ya van a la ancianidad, y si les recorto su pensión pues no me importa, ¿no? Lo que me importan son las finanzas y lo que diga la OCDE. Y bueno, pues ese sector de los ancianos uno lo debería tener presente, porque, insisto, nadie se salva de llegar a la ancianidad. Y bueno, muchos ni siquiera llegan ahí, ¿no? Porque ya se murieron. Y luego también menciono un caso ahí que parece irónico, ¿no? Donde unos drogadictos que quisieron rehabilitarse, pues un centro llamado Los Elegidos de Dios, vean nada más que nombre, Los Elegidos de Dios, les dijeron, no, nosotros los vamos a rehabilitar, pero más bien estos elegidos de Dios se dedicaban a esclavizar a estos drogadictos, y los ponían a trabajar ya gratis, como parte de su terapia para dejar la droga. Sí, los tenían esclavizados. Sí, los tenían esclavizados, no hacían pinzas de madera, pero con el pretexto de eso de que el trabajo los ayudaba, pero era una mentira, ¿no? Lo cual... Lo peor de esto es que no es solo el nombre eso, de que era un grupo religioso, sino que era permitido por los propios gobernantes. Entonces, pues este autor, Víctor Ronquillo, pues, insisto, más que hacer ficción, es un reportero, nos presenta situaciones en las cuales uno tendría que reflexionar,
Pero aquí lo malo es que los que no reflexionan pues son los que tendrían que solucionarla todo eso, ¿no? Pero pues... Oye, cuate, Ronquillo, esos libros que nos estuviste comentando, ¿son recientes o son ya antiguos? Pues ese, por ejemplo, el de Pablo Molinet es un libro ya antiguo, ¿no? Que ya tiene más de 20 años. Sí, porque fue su caso del fines de los 90. Sí, creo, sí, ¿no? sí, pero él sigue... Sí, estos libros tendrán unos 5 o 6 años, no son tan... O sea, no son muy viejos todavía, la información y el análisis es válido. válido. Es válido el análisis porque póngale que puedan cambiar los datos en cuanto a porcentajes, pero la realidad es que siguen ahí, o sea, no desaparecen estos elementos discriminatorios y la sociedad mexicana pues sigue haciendo caso omiso, ¿no? Y ustedes lo pueden ver, salgan a la calle, vean cómo entran luego los indígenas allí al metro y yo he visto gente que se para porque según ellos apestan, ¿no? Lo cual pues no deja... O sea, no deja de ser cierto, pero el problema es que apesten o no, sino que haya gente que tenga que estar en esas circunstancias. Claro, eso es lo peor, ¿no? Porque además, pues de apestes a pestes, no sé quién apesta más, y la señora emperifollada con perfume o ellos, ¿no? Además, toda nuestra ciudad, desgraciadamente, es otro de los temas que es necesario tratar. Toda nuestra ciudad está llena de malos olores. El drenaje está muy mal, hay montones de basura por todos lados que se están descomponiendo, generando contaminación. Entonces tampoco podemos ser muy exquisitos con el olfato porque finalmente estamos sometidos a esta desgracia. Pero esto que dices de los grupos marginados, sobre todo por miseria, los niños, etcétera, también es un tema que debería de entrar en el nuevo constituyente. Por supuesto. En nuestra constitución del 17 avanzó generando una serie de derechos que antes la humanidad, o un sector muy amplio de la humanidad, ni conocía ni tenía. Algunos son de invención mexicana, como el derecho laboral, en parte el derecho agrario, ya armados a nivel constitucional y esto. Bueno, pues es el momento de que aprovecháramos para hablar de estos temas que nos refiere, que trata Ronquillo, pues para establecer que en la Ciudad de México los ancianos, los niños, en fin, ciertos grupos tendrán que convertirse, igual que decía yo hace rato del medio ambiente, en una prioridad, y eso implica que ni modo, aunque tengamos que gastar un montón de lana en eso, tenemos que resolverlo, porque qué cosa puede ser más importante que la vida de las personas. Claro, y aunque ha habido ciertos grupos privados que han tratado de ayudar un poco a esta situación, como con los niños de la calle, ahí estaba un tipo conocido como el padre Chinchachoma, el cual pues yo algunas veces lo llegué a ver allí en el metro y me pareció un tipo muy especial porque luego iba hablando solo. O sea, uno lo veía hablar solo ahí en el metro y decía, pues ¿qué le pasa a este cuate, no? Pero voy hablando con Dios. Pues a lo mejor, y pues qué dichoso de él al hablar con Dios en el metro, ahí en el tumulto, pues me parece sensacional, ¿no? Mientras uno está echando pestes en contra de la vida, del amontonamiento y de la vida en el metro, pues él iba hablando con Dios. No, pero además su proyecto fue importante porque él les decía, aquí está el alojamiento, pero no los obligaba a regresar, les decía, bueno, si te quieres ir, vete. Pero para él era importante los que regresaban, ¿no? Porque sabía que si decidían regresar, él les daba alojamiento, les daba instrucción y demás. Entonces, muchos de estos niños de la calle pues lograron cursar ciertos estudios, lograron aprender hasta algún oficio. Pero ese proyecto del padre Chinchachoma, pues quién sabe si sigue existiendo. Yo creo que no, porque pues murió el padre muchos años que murió, ¿no? Que murió, ¿no? Pero y nadie tuvo después el carisma que él tenía, claro, ni la habilidad que él tenía para tratar con los chicos de la calle. No los trataba con pincitas y no, él no los chequeaba. Ajá, era fuerte y directo, sí, pero sí, lo querían por alguna razón. Porque pero es que esos son esfuerzos individuales. Claro. Lo que necesitamos son políticas públicas que tienden a resolver los problemas, porque no da la buena voluntad de los privados para resolver los problemas. Por eso decía que debemos de demandar que esto se eleve a un tema constitucional en la Ciudad de México. Sí, si vamos a mantener un Estado, pues que sea un Estado que nos sirva a todos. Claro. No que ellos se sirvan, ¿no? No solo los dueños de coches o claro, a los que quieren poner un gran supermercado. Claro, o a los dueños de la industria y de la propiedad, ¿no? Pues ellos realmente siguen siendo minoría y
y la mayoría de la población ni somos dueños de los medios de producción ni nada, simplemente somos ciudadanos o habitantes y tenemos derecho a tener todo eso. Pero además, pues, no porque lo diga la Constitución se va a cumplir, sino tenemos derecho a que se cumpla todo, ¿no? Sí, pero que no se hagan patos. Que no se hagan tontos. Por supuesto, pero bueno, aquí ya es asunto de organización y de lucha constante, ¿no? Sobre los montes, las nubes que anuncian que estamos al filo del agua.